En Aristegui Noticias. Denise Dresser, doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ya platicamos contigo de lo que ocurrió en San Luis Potosí. Un saludo a San Luis Potosí, donde estuviste en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en una conferencia que sí tuvo lugar, esa conferencia que reunió pues casi a 600 personas, estudiantes y de la comunidad de la universidad, muy bien, pero bueno, ya supimos lo que pasó, nos lo contaste, así que de nuevo un abrazo para ti por tu planteamiento de que hay que pues rechazar acciones de este tipo que lo que buscan es cancelar a las personas, ¿no? O sea, censurar a las personas. ¿De qué se trataba? Pues de oírte y de criticarte si lo querían, pero no de tratar de cancelarte, ¿no? Sí, yo nunca he insistido en que las personas deben pensar como yo. Nada más deben pensar y confrontarme si así lo desean en un ambiente de respeto y no exigiendo simplemente que me calle. Pues ya está lo que nos contaste y saludos a San Luis Potosí y a su universidad. Bueno, ¿qué pasa entre México y Estados Unidos? Estamos en un momento inédito. Estamos en un momento sumamente delicado, un desafío gigante para México y Estados Unidos está mandando cada vez señales más fuertes de que o lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros, en pocas palabras. Creo que en todos los años que llevo de analista jamás había presenciado un contexto tan peligroso en la relación bilateral. Porque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en el blindaje a Rubén Rocha y la pregunta es ¿por qué está dispuesta la presidenta a gastar tanto capital político y a poner en riesgo la relación por proteger a Rubén Rocha? Creo que esa es la pregunta central, porque ya no estamos hablando de pruebas, estamos hablando de un cierre de filas descarado y abierto en torno a un gobernador señalado una y otra vez por vínculos con el narcotráfico. Vimos a Omar García Harfuch decir que no lo están investigando, incluso le están ofreciendo protección federal. Según varias notas periodísticas, ayer salió del Palacio de Gobierno. Bueno, a ver, Proceso es quien lo dijo. Proceso sí afirmó que tuvo acceso a un informe de inteligencia de Estados Unidos que, según Proceso, indicaba que Rocha Moya estaba en el Palacio de Gobierno. Siendo un gobernador con licencia, no tendría por qué estar en el Palacio de Gobierno. Afirmó eso Proceso, lo negó la gobernadora y luego Proceso sacó otra nota donde dice que por la nota de Proceso en su portal habían retirado en un helicóptero a Rocha Moya y a sus hijos. Eso es lo que está en la mesa. Da la impresión de que Morena teme una operación unilateral de Estados Unidos, condenable, por cierto, pero dada la presión que aumenta y las declaraciones de funcionarios de diversa índole en los últimos días, y me centraré después en eso, creo que temían una especie de Maduro moment, que se reprodujera el secuestro de Maduro por parte de los estadounidenses llevándose a Rubén Rocha a Estados Unidos y el temor de que llegando allá tratara de ser testigo protegido, llegar a algún acuerdo y soltar a la sopa. Y creo que la imagen de esta protección a ultranza es devastadora. Es un Estado movilizando protección federal y no para proteger a ciudadanos. Ayer la presidenta dijo, pues el Estado protege a cualquiera que lo pide, pero pensé en ese momento, y las madres buscadoras y los periodistas y los activistas, incluso recuerdas el presidente municipal de Carlos Manso, que había pedido protección federal y se la habían negado. Eso no es cierto. Aquí se está movilizando la fuerza federal para blindar políticamente a un gobernador incómodo. Y eso es prioridad nacional. Incluso hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iba a presentar el número de casos en los cuales Estados Unidos se había negado a cumplir con órdenes de extradición pedidas por México, en un esfuerzo claramente por tratar de insistir en el tema de las pruebas. Decía, se puede llegar a un estadio distinto en el cual presenten pruebas, lo cual es una tergiversación o una mala interpretación de la ley de extradición, que permite el presentar pruebas durante 60 días después de que se lleva
a cabo la aprehensión solicitada. Y mientras tanto, Sinaloa arde, siguen desapareciendo personas, el crimen sigue asesinando a personas en Culiacán, y uno empieza a preguntarse qué saben, qué temen, por qué tanto nerviosismo. Y frente a eso el gobierno responde como suelen responder los gobiernos atrapados o que se han colocado a sí mismos en un callejón sin salida, cerrando filas, y parece no importar el costo diplomático, el costo reputacional, el costo económico. Primero el partido, primero la unidad, primero proteger al aliado por encima del interés nacional, aunque el país pase la factura. Porque ahora entro a lo que está sucediendo en Washington. Ya hubo un cambio de tono. México sigue fingiendo que no pasa nada. La relación bilateral ya no está en modo cooperación, está ya en modo sospecha, y me parece muy grave porque Estados Unidos está mandando señales clarísimas. Investigaciones sobre actividad política desde los consulados mexicanos, donde van a encontrar casos que eso ha sucedido, porque hemos visto a morenistas usando las instalaciones de los consulados para hacer propaganda política y también para inmiscuirse en la política estadounidense. Luego han venido advertencias de la DEA sobre más listas y más nombres. Luego filtraciones sobre operaciones encubiertas. Yo creo que de ahí viene el reportaje de CNN sobre la CIA operando para asesinar a estos dos narcotraficantes vía un bombazo dentro de su carro saliendo del AIFA, y luego el endurecimiento del lenguaje de seguridad nacional. Ahora sí quisiera ser muy clara, cuando alerto de la preocupación que produce esto, no es porque esté yo avalando una intervención estadounidense en México, como ahora suele decir Morena. Claro, la derecha exige una intervención. No, al contrario, yo quisiera que no subiera el tono, que no hubiera estas agresiones, que no se mezclaran los temas, incluyendo el económico y el comercial, como seguramente va a suceder. Pero eso solo puede ocurrir si hay un compromiso de al mínimo juzgar a Rocha Moya aquí, al mínimo investigarlo aquí. A ver, detente aquí, detente. Sí. Juzgar a Rocha Moya aquí. ¿Das cuenta de la dimensión de esa frase? Me doy cuenta de ella, y también me doy cuenta que puede ser producto de la ingenuidad, porque es lo que uno esperaría frente a las acusaciones. Si estás tratando de alguna manera neutralizar la posibilidad de que haya injerencismo en tu país, entonces ocúpate del problema que está generando ese posible injerencismo. El problema es que yo no sé si eso ya vaya a ser suficiente. Yo trataría de desactivar la bomba que ya nos colocaron encima, o que nos aventaron, desactivarla diciendo, pues el sistema judicial mexicano va a procesar a Rubén Rocha. Aunque después de lo ocurrido con Cienfuegos, yo dudo que Estados Unidos quedaría apaciguado con eso. La DEA, cuando dice vienen más nombres, no está improvisando, está preparando el terreno, está construyendo una narrativa, está anunciando escalamiento, y seguimos atrapados en la mañanera de aquí no pasa nada, todo es politiquería, todo es campaña, hasta que deja de serlo. Y creo que habría que hablar sobre ese reportaje de CNN. CNN, por cierto, sigue avalando el reportaje. Dice, antes de sacarlo, lo enviamos al gobierno mexicano y lo enviamos a la propia CIA. Y no respondió el gobierno de México. Creo que de la CIA tampoco. No, la CIA después dijo que esto era simplemente un intento por incendiar de manera injustificada a los cárteles mexicanos. Cuando la CIA nunca comenta sobre operativos, no suele comentar frente a toda una serie de reportajes que han salido últimamente. La CIA suele guardar silencio. Aquí lo notable es que comentara. Y a mí me parece, si me pedirías que especulara, yo creo que la propia CIA es quien filtra esto para mandarle a Claudia Sheinbaum el mensaje de estamos operando ya en suelo mexicano, y ya lo sabes, o
estamos operando y tú diste tu consentimiento y si no estás dispuesta a admitirlo públicamente, vamos a hacerlo público vía la filtración de este tipo de reportajes. Pues es muy fuerte porque ya sea que sea lo que dijo CNN o lo que dijo el New York Times, que el New York Times dijo que colaboró no en la operación, sino con información, inteligencia, pero aquí estamos hablando de una acción. Si eso ocurrió, bueno, a ver, lo único que alguien está mintiendo aquí. Lo único que está clarísimo es que en territorio mexicano explotó un vehículo con 2 presuntos narcos adentro. Y alguien tiene que hacerse cargo de esto. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con la anuencia o no de quién? ¿Dónde queda la autoridad mexicana si fue una acción ya sea unilateral, hecha o avalada o en la cual participó la CIA? Exacto. Si todo esto es así, como dicen los medios estadounidenses, entonces estamos hablando de una cosa gravísima. ¿Y dónde queda la autoridad? ¿Dónde queda? A ver, me detengo aquí. ¿Dónde queda Omar García Harfuch, que es el personaje más cercano a Sheinbaum por un lado, pero también a los Estados Unidos? Ha sido considerado García Harfuch como la figura más importante. El Batman mexicano. El Batman mexicano. ¿Dónde queda el Batman mexicano? Porque si esto ocurrió, como dice CNN y como dice el New York Times con su información, en México, entonces esto fue con o sin conocimiento de la figura central que estamos identificando como la más cercana a Estados Unidos. Y si no lo supo, a ver... Sí, si lo supo y ahora se pone en evidencia, lo dejan en una situación muy comprometida. Por eso, mal si sabía y no informó y la presidenta no supo, o mal si los dos sabían y ahora están tratando de ocultarlo, o mal si no sabían y fue una operación unilateral de la CIA sin ningún tipo de participación. Tipo lancha. Exactamente las lanchas en aguas internacionales, pero no eran aguas internacionales, era una avenida rápida, saliendo del AIFA, un vehículo explotó. Y tenemos ahora estas versiones, esto explotó hace ya varias semanas, las versiones de CNN y de New York Times son bastante graves y la pregunta es efectivamente, ¿quién quería que supiéramos? Y en este momento, ¿quién dio esta información a 2 prestigiados medios estadounidenses? Y esto se enlaza con... ¿Quién y para qué? ¿Quién y para qué? Se enlaza con lo que ocurrió la semana pasada, que fue la presentación de la nueva Estrategia Nacional Estadounidense de Control de Drogas y la Estrategia Antiterrorista, donde vienen secciones sobre México y los documentos marcan un cambio histórico sobre la manera en la cual nuestro socio piensa sobre nosotros. Ahora, el pensamiento que se difunde en Washington es: México no quiere perseguir seriamente a los cárteles. Ya no están hablando solo de crimen organizado, están hablando ya no solo de narcotráfico, están hablando también de terrorismo. Ya piensan, ya dentro de estos documentos hablan de los cárteles como organizaciones terroristas y esto cambia de manera dramática la forma en la cual Estados Unidos piensa que puede actuar, porque piensa que si no tiene la colaboración de México, que entonces va a actuar de manera unilateral. Ya sea vía la CIA, ya sea vía la DEA, ya Trump habló de si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros y lo hacemos con boots on the ground, o sea, en el suelo mexicano. Y quizá la nota que se filtró sobre la operación de la CIA fue como decir, ya ven, esto sí lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Y entonces Estados Unidos cambia las reglas de la cooperación militar, cambia las reglas diplomáticas, cambia el margen de tolerancia, porque bajo la lógica antiterrorista, la prioridad ya no es buscar cómo se colabora con Claudia Sheinbaum, la prioridad es neutralizar amenazas, aunque sea de forma militar, y qué bueno que sacaste el ejemplo de la manera en la que han bombardeado estos buques saliendo de aguas, exactamente, porque México está entrando peligrosamente en esa categoría. Mientras más tiempo pasa la presidenta defendiendo a Rocha Maya, más coloca al país. Y el gran riesgo para mí es que esto acabe contaminando al TEMEC, porque se viene la revisión
Ya están. Próxima, sí. Ya están en proceso. Ya están, ahí está la bomba verdadera, que esto se traslade al terreno económico, porque Trump entiende el comercio como instrumento de presión política. Ya no negocia por separado migración, seguridad, comercio, lo mete todo a la misma canasta. Y México, como lo sabemos, es la realidad. Depende brutalmente de Estados Unidos en un contexto de parálisis económica, de encogimiento del Producto Interno Bruto. Lo que sostiene a flote a la economía mexicana es la parte de la economía que está vinculada al mercado estadounidense, el sector manufacturero que regula el TEMEC. Y el riesgo es enorme que empiecen inspecciones fronterizas más agresivas, presión arancelaria otra vez, condicionamiento comercial, retrasos aduanales, el uso del TEMEC como instrumento coercitivo, porque lo que dice los documentos de la estrategia antiterrorista es que se usará la presión sobre México en todos los ámbitos y que el trato a México estará condicionado por su voluntad de colaborar en estos temas que son fundamentales para Trump. La revisión del tratado podría convertirse en un plebiscito sobre seguridad, narcotráfico y gobernabilidad mexicana, y no nos conviene estar en ese escenario. Y el gobierno sigue actuando como si proteger a Rocha fuera más importante que proteger la relación estratégica más allá de Trump, más allá del tema del narcotráfico. Creo que esa sí es la verdadera responsabilidad histórica a la que se enfrenta la presidenta, si seguir comportándose como jefa de partido o entender que le toca comportarse como jefa de Estado y que está en juego no solo la unidad de su partido o proteger la impunidad dentro de Morena, porque todos los caminos parecen llevar a otras elecciones que podrían ser puestas sobre la mesa. O sea, si se creó en Sinaloa un laboratorio para experimentar cómo los narcos se convierten en socios electorales, yo no creo que ese modelo se haya quedado solamente en Sinaloa, y por eso el peligro de que Rocha Moya hable. Pero ¿cuál peligro es mayor? ¿Cuál peligro es mayor? Denise Dresser, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando de todo esto. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Para sumar a lo que hemos estado informando en esta semana, Manuel de Santiago nos presenta este recuento de lo que fue la comparecencia en el Congreso estadounidense del director de la DEA y de el